Y al resto le dijo, ahora se ríen de ella. Ahora se ríen de ella. Y sabemos la crueldad de los críos. Ahora se ríen de ella. Este Alberto, a mí me contó, luego lo ha escrito en el libro, no lo voy a destripar porque cuenta muchas más cosas. Él me lo contó en persona antes de publicar el libro, a mí me impactó mucho. Es un sacerdote joven, muy valiente. Dice, Javi, yo estoy proscrito ya. Dice, yo soy un hombre libre. Soy un hombre libre, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿A quién? No, soy un hombre libre. Entonces, dice que siendo pequeño, en el colegio le hicieron esa pregunta. La profesora más o menos dijo, Albertito, tú eres creyente. Y que dijo, sí, señorita, pero no se lo diga usted a nadie. Entonces, dice que Alberto, criado, su madre Marta y su padre Félix, unos encantos de personas, bueno, y creyentes en la Cuba está difícil. Que fue a su casa con el remurmullo de que no había dicho sí, soy creyente, ¿y qué? Porque este es así. Hago un paréntesis, cuando vino a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando hubo los incidentes en la Puerta del Sol, el padre Alberto estaba con nosotros porque había una conferencia. Javier, vámonos a la Puerta del Sol. Digo, Alberto, chico, frénate, que no está... Este es así. Para envidia nuestra, o por lo menos mía. Dice que volvió a su casa con el remurmullo y que le dijo a su madre, mamá, mira lo que me ha pasado. He ido al colegio y la profesora me ha preguntado que sé que he dicho que sí, pero que vaya también, que no se lo dijera a nadie. ¿Qué le diríais a vuestro hijo de 8 o 9 años si viene con esa respuesta a vuestra casa? ¿Qué le diríais? Vosotros sabéis, lo pregunto de verdad. ¿Qué le diríais? Que no debe avergonzarse de su fe, de creer en Dios. Que no debe avergonzarse de su fe. Vale, más cosas. La madre de Alberto le dijo, Alberto, hijo, si estás dispuesto a que te maten por ir a misa, puedes ir. Si no, no vayas nunca más. Y cuenta que se fue su madre, se dio la vuelta, se puso a cocinar allí. O sea, la contundencia del mensaje a un niño de 8 o 9 años. Si eres capaz de que te maten por ir a misa, eres digno de ir. Si no, no vayas nunca más. Alberto es un sacerdote. Esa es Cuba. Y repito, no estamos... O sea, hay una tendencia a mejorar la situación. En la Iglesia empieza a ocupar un espacio que antes no ocupaba. La Iglesia en la liberación de los presos políticos hace 2 años tuvo un papel fundamental, gracias a Dios. Hay una pastoral penitenciaria que ni se la podemos imaginar allí hace décadas. Vale. Pero que aquí donde 2 o más se reúnen en mi nombre, sigue habiendo hoy uno de la seguridad del Estado. Que lo sepamos. Bueno, un pequeño paréntesis que nos lleva a la guerra de Bosnia. Os decía también las guerras que se llevan todo lo que hay por delante. ¿Por qué la guerra de Bosnia? Porque la guerra de Bosnia, con independencia de que fue una guerra, como todas, en la que no hay buenos ni malos, hay guerra, y mueren los inocentes. Y no hay daños colaterales, hay asesinatos y muertes. No hay daños colaterales. En la guerra de Bosnia-Herzegovina, la guerra del Balcán, se juntaron factores históricos, culturales y religiosos. Sobre todo la guerra fue muy cruenta en Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué? Porque Bosnia y Herzegovina es un país muy artificial formado por bosnios que son musulmanes, croatas que son católicos y serbios que son ortodoxos. Y entonces tenía dos frentes contra los que luchar, que no eran de mi, no voy a decir de mi raza, no, de mi grupo étnico o de mi grupo nacional, pero es que tampoco eran de mi confesión religiosa. Y entonces, pues, los croatas católicos, los serbios ortodoxos y los musulmanes bosnios sacaron lo peor que tenían. Todos. O sea, aquí no vamos a culpar a nadie. Pero, y no es por acercar el asco a nuestra sardina, o sea, yo no pretendo eso, ¿no? Porque, repito, los croatas católicos también hicieron tropelías todo lo que quisieron. Vale. ¿Por qué hablo de esto en este momento? Porque en la parte norte de Bosnia, en Banja Luka, Bosnia tiene 3 diócesis, Mostar, Banja Luka y Sarajevo. Entonces, en Banja Luka, que está al norte, fronteriza con Serbia, ahí prácticamente no hubo guerra. ¿Por qué? Porque el ejército serbio era tan mayoritario y con las posibilidades tan por encima del ejército croata y del ejército musulmán bosnio, que prácticamente no hubo guerra. O sea, no fue lo que pasó en Sarajevo, que todos recordamos el cerco de Sarajevo, o Mostar, que fue aquello un polvorín. Banja Luka fue otra cosa. Entonces el ejército serbio se dedicó a
para intentar aniquilar a los otros dos, a musulmanes bosnios y a católicos croatas. Se dedicó a aniquilarlos, literalmente. ¿Dónde nos reunimos los católicos? En la iglesia. ¿Quién es el que amalgama la comunidad? El Padre. ¿Qué veneramos los creyentes? Nuestras imágenes. Entonces, sistemáticamente, asesinato del sacerdote, destrucción de la iglesia y mutilación. Esta imagen, estuve con un equipo de Pueblo de Dios de Televisión Española en octubre, hace un año más o menos, en Bosnia. A mí este Cristo mutilado mutilaba a hachazos. Este estaba en un cementerio de Presenace, muy cerquita de Banja Luka, mutilado a hachazos y tiró a un basurero. Lo recuperaron después de la guerra y lo han querido dejar así, para que no nos olvidemos de lo que hemos pasado. Para que no nos olvidemos de lo que hemos pasado. Eso no significa que la Iglesia no sea lo que tiene que ser, porque actualmente la única institución que mira por la construcción de una Bosnia reconciliada es la que sigue a este mutilado. La Iglesia Católica. En los otros bandos, eso sí es verdad, hay más odio que deseos de un abrazo fraterno, de verdad. Lo mutilaron los serbios. Los serbios ortodoxos. Hombre, La locura. Católicos, ortodoxos y católicos son de la misma religión, pero son confesiones muy diferentes. Pero el odio nos lleva a hacer esto. O sea, esto no fueron los musulmanes, esto fueron serbios ortodoxos. Entonces, mirad, la iglesia de los italianos, si lo veis aquí arriba, esos son impactos de granadas contra una iglesia que hay en un cerrito de San Antonio de los italianos de allá. Este es el obispo de Banja Luka, Monseñor Komarica. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Este hombre me dijo: Javier, lloro por no ser africano. Lloro por no ser africano. Somos humanamente los restos de este mundo. Bosnia está a 3 horas de avión de aquí, ¿eh? O sea, Bosnia está... Yo fui Madrid-Múnich, Múnich-Sarajevo. Madrid-Múnich, 2 horas, Sarajevo. Múnich-Sarajevo, 3 cuartos de hora. 3 horas de avión de aquí. Y dejamos que esta gente se matara como se mató. Me dijo este hombre: somos la escoria, lo último de esta sociedad. Lloro por no ser africano. En el corazón de Europa. Bueno, pues aquí Komarica está dejando ante el lugar donde fue acribillado, esta es una de las fotos de la exposición, donde fue acribillado uno de sus sacerdotes. Bueno, y llegamos a esta Europa nuestra y España, lo mal que estamos, ¿eh? Bueno, pues sí, no. Vamos a poner un poco en contexto. Esta imagen es de la manifestación que hubo antipapa en la Jornada Mundial de la Juventud. Y la de arriba pequeñita es un cartel que colgaba en una fachada de Santiago de Compostela. Fui a Santiago de Compostela a dar una charla parecida a esta a un grupo, y 7 u 8 meses después de que fuera el Papa todavía dice: yo no te espero. Y esto a punto de decir: no, si es que ya no va a venir. O sea, ya ha venido. O sea, si te le esperas, siéntate. Porque, hombre, Benedicto XVI a Santiago de Compostela yo creo que ya no volverá, por mucho que salga del pontificado. Que 17 o 8 meses después yo no te espero. Chicos, nadie te ha preguntado. Bueno, bromas aparte. Bromas aparte, pero que esconden un poco. Entonces yo lo primero que reflexiono es, después de ver cómo viven en China, cómo viven en Pakistán, cómo están viviendo en Cuba, lo que pasaron en Bosnia, pues chicos, es decir, ¿qué mal estamos en España? No. Yo me niego. O sea, yo no me siento perseguido, yo no me siento hostigado, yo no me siento insultado, yo no siento que se mofen de mí. Pero, hay cosas que nos tienen que preocupar y que tenemos que decir. Por ejemplo, el mal o el abuso, hemos hablado al principio de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión, como los dos ejes que, oye, pues es lo que nos da. Lo que nos da la vida, la libertad, el ser. Entonces, claro, hay veces que abusamos de una para atacar a la otra. En España, cualquiera coge el micrófono y
por el Papa, siguiendo por el obispo, continuando por el Opus Dei, o por los Kikos, o por no sé quién, nos ponemos a dar bofetas a la Iglesia, como es gratis, bla, bla, bla. Entonces hay un abuso, en algunas ocasiones, de la libertad de expresión para atacar un ámbito sagrado del ser humano como es su libertad religiosa y de conciencia. Que no nos matan, ¿vale? Pero que no está bien tampoco. O sea, vamos a ponernos en nuestro lugar. O sea, nadie... Porque alguien me tiene que ofender a mí por ser católico. ¿Me meto yo con alguien? No. Entonces, una libertad de expresión abusiva en algunas ocasiones y ante la que nadie pone freno. ¿Hasta dónde tiene que llegar la libertad de expresión de un individuo? Nos preocupamos de que hablamos de la operación de la nariz de Belén Esteban. ¿Habéis visto las fotos? Yo todavía tampoco, era por si habéis visto lo que me contáis. Esta mañana no podía ya ver, voy a comprarme lecturas en 10 minutos. No. Entonces, si hablamos de Belén Esteban, o si hablamos de Paquirrín, o de Isabel Pantoja, que estaba fumando en el balcón del hospital donde había tenido su hijo, un hijo, yo qué sé, o sea, tenemos que opinar de eso, y el debate es nacional. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Porque hemos hablado de Isabel Pantoja. Que sí, hay que cuidar el límite de la persona, de lo público y de lo privado. Vale, pero también cuando me insultan, a mí como católico, ese tema no entra en debate. Ese tema no nos importa, pues como son católicos. Cuando los obispos, con mayor o menor acierto, si es que somos hombres y mujeres de Dios, y estamos aquí para equivocarnos también, gracias a Dios. Cuando los obispos opinan sobre todo sobre algunas cosas, sobre sexualidad, vida y familia, no, a la sacristía. ¿Y por qué? Otra cosa es que entremos en debates sobre si lo que han opinado los obispos es bueno, es malo, es acertado o desacertado. ¿Tienen o no razón? Pero chicos, no me expulses del debate público. ¿Por qué me tienes que expulsar del debate público? Debate conmigo sobre ideas. Lo que yo propongo sobre familia, ¿es bueno o es malo? ¿Es acertado o no es acertado? ¿Vale? Pero déjame entrar, no me excluyas. O sea, Pep Guardiola tiene derecho a decir que quiere una Cataluña, mi voto para la Cataluña independiente. Un entrenador de fútbol tiene derecho a opinar sobre la independencia de una parte de nuestro país. Tiene derecho. ¿Porque tiene derecho o no? Sí. Greenpeace opina que los toros tienen que desaparecer de nuestro país. ¿Tiene derecho Greenpeace a hacerlo? A decirlo sí. A decirlo sí. Entonces, ¿por qué la Iglesia no tiene derecho? O sea, otra cosa. El siguiente paso es que tengamos o no razón, que estemos acertados o desacertados, que también podemos estar desacertados. Válgame Dios, faltaría más. Pero déjenme, ¿qué sustenta una sociedad libre y democrática? La libertad de expresión y el respeto a las leyes. Entonces, mientras Raúl no entre en un campo de fútbol en medio de Madrid y Barcelona y haga allí mientras no transgreda las normas del común funcionamiento de esta sociedad, pues la Conferencia Episcopal, el Arzobispo de Madrid, el Obispo de Coria Cáceres o un monaguillo de mi pueblo, como católico puedo opinar sobre esta sociedad en la que vivo, porque tengo derecho. Y eso nadie mete mano ahí. ¿Y por qué? O sea, porque sepamos que eso vulnera nuestra libertad religiosa también. Y cuando este señor está insultando a esta chica por llevar un crucifijo, está vulnerando su libertad religiosa, porque la libertad religiosa aparece, como decía antes, no es un invento del Papa. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre reconoce la libertad de todo individuo a practicar una religión, a cambiarse de religión si lo estima oportuno y a manifestarla públicamente. Entonces nadie tiene por qué insultarme, ni señalarme, ni reírse de mí por llevar una cruz al cuello. Bueno, he sido, cuando se encuentra el jefe, no se lo va a creer. Dice Javier, decir, vaya, he hablado solo 45 minutos, va a decir, no. Bueno, entonces,
Yo ahora sí me queréis preguntar con total libertad y responderé a lo que pueda o a lo que sea. Entonces, hemos visto un panorama complicadete. Totalitarismos islámicos, dictaduras, guerras, la intolerancia hacia lo religioso, hacia el hecho religioso en lo público en nuestra sociedad occidental, que por cierto no solo de España. Si decimos que estamos aquí mal, iros a Inglaterra, iros a Holanda, iros a Alemania, iros a Estados Unidos. Bueno, intolerancia hacia lo religioso, su manifestación pública de la sociedad. Un panorama complicadete, pero es un panorama que nos tiene que llamar. O sea, entendedme bien, ¿eh? Es una buena noticia que esto sea así. Es una buena noticia. Porque los pueblos que caminan de espaldas a Dios, al final, son pueblos que no tiran para adelante. Cuando vamos en estos días de medio luz, medio nube, medio no sé qué, y sale un clarillo, y vamos de cara al sol, tenemos la luz y el calor en el pecho. Si giramos la esquina y damos la vuelta, tenemos la luz a la espalda y tenemos frío. Entonces los pueblos que dan la espalda a Dios son pueblos que no caminan. Pakistaníes, cubanos, filipinos, bla, 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 van de cara al sol como un cohete. No le han dado la vuelta a Dios en ningún momento. Y están dispuestos a jugarse el pellejo por ese que nosotros decimos seguir, que es Jesucristo. Y o sea, eso no son teorías, ¿eh? En Tierra Santa tuve la oportunidad de ir a estos unos días y con una señora empezamos a hablar que llevaba a sus hijos a un colegio católico. Claro, árabes. Los católicos que hay allí en Tierra Santa son árabes, la mayoría. Entonces, claro, son, por una parte, con los vecinos judíos, pues estamos viendo el telediario estos días, por desgracia, ¿no? Y luego con sus hermanos árabes, pues son musulmanes. Entonces están ahí entre dos fuegos. Y entonces yo le dije, usted sabe que su hijo o sus hijos pues va a tener muchas dificultades. Y dice, sí, pero ¿qué es lo más importante que le puedo dar a mi hijo? Es la fe. Me importa un comino. Y una madre hablando de sus hijos, si son pobres, si son discriminados, no, pero llevan lo importante que es Jesucristo. Yo si mi hijo de 12 o mi hijo de 6 me dicen que por ir al instituto al que va, o al colegio al que va, no va a poder hacer una carrera, no va a poder comprarse un piso cuando se vaya a casar, no va a poder tener un trabajo estable, va a ser pobre toda su vida, este aquí de pie yo me lo planteo. O sea, yo me estoy desnudando ante vosotros. En cambio hay gente que no se lo plantea, que tiene la valentía de abocar a sus hijos a la pobreza toda su vida por Jesucristo. Entonces hay gente que está dispuesta a dar el pellejo por él. Pues eso es una gran noticia. Porque esa es la iglesia que nos tira, que nos interpela, y que aunque llueva, aunque la misa sea a las 8, pues que estamos muy comodones. Que es que el Real Madrid juega a la Champions hoy, y cómo no voy a ver al Madrid. A don Juan José le puedo ver otro día, pero al Madrid, es mi Madrid. Pues es tu Jesucristo el que te está esperando, hijo. Bueno, mil gracias. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, respecto a la persecución de los cristianos en esos países, a mí me duele, desde que tengo conciencia de esta dura realidad, me siento muy dolido por ellos. Como me pongo en su lugar y me sentiría muy mal y sufriría mucho. Lo que yo no sé, yo sé que los cristianos perseguidos en esos países, por ejemplo los países musulmanes, si sobreviven y es gracias a la fe, a nuestra fe, y a las palabras de Jesucristo y al perdón. Pero lo que yo no entiendo es cómo podemos permitir que aquí en estos países se puedan permitir a que los musulmanes puedan tener mezquitas, por ejemplo. Si en sus países eligen los musulmanes, yo no tengo nada en contra de ellos, que conste. Pero ¿cómo podemos respetar a gente de otras religiones como los musulmanes si en sus países de origen los musulmanes, por ejemplo, no los respetan a nosotros ni permiten a los suyos cambiarse de religión si es lo que quieren? Bueno, creo que me he visto que no fuéramos. Alberto, tengo que echar otra horita.
Bueno, es que hay dos cosas. Ahora, la pregunta es, en síntesis, cómo nosotros, en los países musulmanes, no hay, en los países donde hay un radicalismo o una utilización torticera del Islam, no se permiten las conversiones, no se permite la construcción de templos. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Bueno, vamos. Lo primero hablaba Alberto también del perdón, ¿no? Yo creo que el perdón es el arma más poderosa que tenemos. Antes, cuando de Bosnia, pues ya estaba, digo, el padre me va a tocar la campana y digo, no puedo permitir. Entonces, te dejo una cosa ahí pendiente. Cuando decía que la iglesia de reconciliación en Bosnia la cantidad de gente que se mató, los parques de Sarajevo son cementerios, porque ya no había lugares para enterrar a los muertos. Cementerios que son musulmanes, ortodoxos y católicos. Solo cerca de Mostar hay un cementerio en el que al menos no hay una tapia entre unos y otros. Pero bueno, entonces, si vais al cementerio cristiano, o como a nuestro cementerio, cada uno podemos poner lo que queramos, ¿no? Pero son mensajes de esperanza, son mensajes luminosos. Los cementerios musulmanes caerán arrodillados ante nosotros, probarán la sangre igual que la mujer, o sea, llaman no a la reconciliación. Entonces, el perdón no exento de justicia. Cuidado. Jesucristo, ¿qué hizo? Poner a la rodilla, sí, pero preguntar por qué me pegas. ¿Sabes? Tú dame, pero explícame por qué. O sea, que decir que vamos a poner un poco. Entonces, el perdón es lo que tenemos que ofrecer, sí o también, aunque nos cueste. Sí o también. Los lunes, los miércoles, los jueves, los martes, los viernes, los sábados y los domingos. Y el lunes vuelta. Porque es lo que nos han enseñado, no vamos a ser menos. Entonces, luego respecto a las mezquitas, yo voy a replantear la pregunta. ¿Tiene un musulmán derecho a rezar si vive aquí en nuestro país? Sí. Por tanto, ¿tiene que tener un lugar para rezar? Sí. Entonces, quiere decir que nos vamos a pedir para ellos lo que ellos no nos dan. ¿Vale? Pero ahora vamos allá. Entonces, si ellos tienen derecho aquí, ¿por qué no tengo yo derecho allí? Entonces, mirad, la Santa Sede es un Estado más, pero la Santa Sede, con perdón, ni pincha ni corta en el escenario internacional. Ha habido un país hasta ahora, solo uno, Noruega, que Arabia Saudí, los de los petrodólares, los que aparcan, no, que yo como soy un hombre de tierra, los que atracan los yates en Marbella, a esos que tienen tanta pasta y que nos arrodillamos ante ellos porque tienen mucho dinero y nos compran nuestra deuda soberana, les ha dicho, oye, mientras no me dejen construir un templo católico en Arabia Saudí, Noruega no es un país de mayoría católica, mientras no me dejen construir un templo para los míos allí, aquí no construís. La reciprocidad, pero es una cuestión muy política. O sea, nosotros como Iglesia lo que podemos hacer es rezar. La Santa Sede no pinta nada en estos aspectos, pero los países sí, y los países tienen obligación de hacer cumplir el derecho y de presionar para que se cumpla el derecho. Y la Declaración Universal de Derechos del Hombre es una declaración suscrita por la gran mayoría de los países, muchos musulmanes no la han suscrito, ¿cierto? Pero que todos no van a gloria amor. O sea, muchos países de los que estaban en la Alianza de las Civilizaciones son países que luego no me dejan construir a mí esto. Pues señor, ¿o estamos en igualdad de condiciones o no? Si lo estamos, hay que respetar. Pero es un tema muy complicado, pero no tenemos que decir, como no me dejan, no. Esta gente, sobre todo, hombre, otra cosa es que las mezquitas luego se conviertan en centros de propagación de otras cosas. Vale, pero eso ya no es religión, eso ya es otra cosa. Pero ellos tienen derecho a rezar como nosotros también tenemos derecho a tener un lugar de culto en Arabia Saudí, en Sudán del Norte, en Egipto o en Madagascar, donde sea. En un estado como España, que es aconfesional, pero que tiene políticos católicos, cristianos, las leyes que van en contra, digamos, de la ley natural, ¿cómo se conjuga eso? Porque tienen que gobernar para todos, pero... Yo eso no le puedo responder. O sea, eso no le puedo responder porque se responde solo. Es que llevar aquí un pin es muy
fácil, pero no los políticos todos. Cada uno en nuestro ámbito. Yo del periodismo, mis hijos como mis hijos, mi padre como mi padre, mis hermanos como mis hermanos, los políticos como políticos. Vale, ¿qué nombre llevamos y qué anteponemos? ¿Qué anteponemos? La respuesta la tiene que plantear no a mí, no, tiene que plantear solo a los políticos, que le respondan. Pero es verdad que hay cosas que, o sea, no ser católico en gobierno municipal, autonómico, regional, local, como sea, no es solo salir en la procesión de San Antonio de Padua, no es solo ir a las beatificaciones de Roma. ¿Sabes qué pasa? ¿No crees que debería haber ya en los medios católicos que hay pues una expresión más conjuntuda y más empeñada de todas estos traumas y estas inquietudes que en el mundo existen? Yo creo que hay poca comunicación incluso en los medios confesionales. Hay poca comunicación de todas estas experiencias que se están viviendo, ¿no? En Nigeria, en India, en tantos sitios de Pakistán. Hay poca. No ya en otros ambientes políticos, sino en los ambientes confesionales. Va cambiando, Juan José, va cambiando. O sea, yo llevo trabajando en la ayuda de la Iglesia necesitada 10 años. Yo percibo cambios. Humildes. O sea, no. Vamos a ver, hablo de nuestra institución. Ayuda de la Iglesia necesitada, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, de verdad. Si no en vez de que venga este señor aquí a dar una conferencia a Cáceres, podía invertir 60.000 euros en hacer una campaña en televisión para contar esto. Pero pues si como gastamos 60.000 euros en poner anuncios, pues 60.000 euros que dejamos de enviar a los pakistaníes. O sea, entonces, es decir, que por la parte institucional que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que medir mucho los esfuerzos. Si hiciéramos más esfuerzos, si fuéramos la Coca-Cola y nos pusiéramos de los medios humanos y económicos para hacer una grandísima campaña de esto, estoy convencido de que esto saltaba. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Porque en COPE, o sea, yo decía, llevo 10 años, los primeros 4 años un perfil muy bajo, trabajando igual que ahora, o sea, mucho. No más que vosotros, pero trabajando, porque nosotros estamos convencidos de que es un tema que merece la pena. ¿Todos los niños del mundo tienen derecho a ir a la escuela? Sí, porque tienen derecho. Y aparte, la Declaración de Derechos del Hombre, uno de los derechos fundamentales es que toda persona tiene derecho a una educación. ¿Todas las personas del mundo tienen derecho a comer? Sí. La Declaración de Derechos del Hombre, el artículo patatín, dice que todos tienen derecho a una alimentación digna. ¿Todas las personas tienen derecho a una sanidad? Sí, el artículo. Vale, bueno. Otro artículo más que dice que toda persona tiene derecho a creer libremente en la fe en la que crea. Entonces, estamos ante un tema de derechos humanos, no estamos ante un capricho de nadie, estamos ante un tema de derechos humanos en el que podemos meter la cuchara. Entonces, no es un tema nuestro, es un tema de derechos humanos. Hace 6 años, COPE nos pide que ya que van a hacer una campaña de solidaridad en Navidad, que como emisora católica, por eso el compromiso, la COPE como emisora católica nos dice, o sea, no estamos desmereciendo a nadie, porque evidentemente cualquier institución católica o no católica que se dedica a ayudar a los demás, chapó. Pero dice, oye, si somos católicos, vamos a ayudar a los nuestros. Ese fue el mensaje que nos trasladaron de la COPE. Entonces cae en nuestras manos un proyecto, o sea, yo la providencia la he visto ahí. COPE nos pide eso y justo llega un proyecto de cristianos iraquíes que se tenían que refugiar en el norte del país por la hostilidad de la guerra. Cristianos refugiados a causa de su fe. Se lo planteamos en COPE, fabuloso. Bueno, yo no quiero ni contar lo que fue el día que se inicia la campaña, en el momento, y yo no estoy diciendo que Federico Jiménez Soto fuera bueno o fuera malo, pero yo oía mucha gente, era en la época que atizaba mucho a Zapatero, o sea, era un momento que Federico tenía muchos adeptos, muchos seguidores. El primer momento de la campaña fue una llamada a las 8:05 de la mañana de Federico Jiménez Los Santos al director para contar la campaña. Ese fue el lanzamiento de la campaña.
era el servicio toda la mañana, de llamadas, y la gente no llamaba solo para decir colaboro con ustedes, que la gente colaboró muchísimo. La gente llamó para preguntar, ¿es verdad que a los cristianos se los persigue hoy en Irak? Sí. Conciencia a conciencia. Fuimos destruyendo paredes. O sea, era la pregunta, ¿es verdad que a los cristianos se les persigue hoy? Que esto no es de Diocleciano, que es de hoy. Sí. Año siguiente, COPE apuesta. Bosnia. Sí. Año siguiente, China. Sí. Año siguiente, Egipto. Sí. Año siguiente, Sudán. Sí. Año siguiente, el año pasado, India. Sí. Entonces, poco a poco vamos. Por ejemplo, presentamos cada 2 años, elaboramos un informe sobre libertad religiosa en el mundo. Este año, por primera vez, ha venido el país a la rueda de prensa. Luego no han sacado nada, vale. Ha venido una Iba yo a preguntar si había medios a los cuales le trasladabais noticias y jamás publicaban nada. Sí, a todos trasladamos medios por varias cosas. Lo primero, porque quiero que el país, o sea, yo quiero enamorar al país y a público.es y a Wyoming es mi objetivo. Wyoming es mi objetivo. Lo primero, convertirme, como no faltaría más que le convirtiera yo. No, pero que sí que... Lo primero porque estoy obligado, yo soy responsable de comunicación y tengo que hacer llegar. Y lo segundo, porque si no se lo mando, pues les doy un argumento, miren esto, que proclama los derechos y luego a mí no me envían la información. No. A todo el mundo, pero es un gotear. Los medios, a nivel masivo, COPE nos ofreció la campaña gratis et amore. Y nos la sigue ofreciendo gratis et amore. Si dispusiéramos de muchos medios como COPE, gratis et amore, ganas de trabajar no nos faltan. 13 también hacemos muchas cosas. Pero el nivel de impacto de COPE no es el de 13. O sea, seamos conscientes. ¿Y en Radio María? Radio María hacemos muchas cosas. Radio María, lo que pasa es que no podemos acaparar tanta programación. Tenemos un programa al mes, un programa cada 4 semanas. En Iglesia Viva, los viernes a las 12:30, tenemos un programa cada 4 semanas. Entonces, el tema, Juan José, lo que vamos calando, al final, también es verdad que por desgracia tiene que venir. Sí. No observa, se afianzan las noticias negativas en el ámbito católico. Cualquier noticia negativa es objeto de una insistencia, de una machaconería constante y continua, ¿no? Para que se grabe bien en el corazón de los españoles. Sin embargo, estas múltiples experiencias que podrían ser un revulsivo para mucha gente, incluso para interrogarse continuamente, pues Bueno, pero eso no nos tiene que hacer desistir de echar las redes. O sea, estamos con las redes y no cazamos ni moscas, pero la echamos. Y es verdad, o sea, percibimos otra sensibilidad. Muy buena. Estamos yendo a lo que podemos. Es que, como estamos... O sea, no voy a decir, es que la Iglesia también tiene la pastoral familiar, si no es que yo me tengo que divorciar de mi mujer y de mis hijos. No, quiero decir que somos muy poquitos. Somos poquitos, pero también es verdad que, y no os tengo que dar cera porque no tengo necesidad, pero un mes como aquí, tampoco. Aquí estamos todo lo que podemos, porque tenemos todo lo que podemos. Pero bueno, pero sí que vamos. La exposición, por ejemplo, ha estado en Sevilla, ha estado en Barcelona, ha estado en Guadalajara, ha estado en un montón de sitios. Desde el año pasado la JMJ, que fue cuando abrimos, no ha parado. Yo creo que nos serán en estos tiempos del testimonio. Nos serán. Y entonces estas experiencias son testimoniales. Y lógicamente esto de identidad. Porque las palabras de Dios. Mira, Juan José, ayer estuve ahí en una iniciativa que se llama Wake Up para jóvenes de primero de bachillerato en la Universidad Complutense de Madrid. Y nos llamaron. O sea, yo ayer tuve a chavales de 16 años dándoles una charla sobre, pues más misionera, más... bueno, otra cosa, ¿no? Porque digo, pues estos chicos hay que animarles. Digo, bueno, pongo aquí la soga en el cuello de estos chicos. Bueno, entonces era otro tono, ¿no? Entonces, pues yo hice un poco el payaso, porque si no, el chaval de 16 años, digo, pues tengo que enganchar. Y bueno, hice un poco el tonto, le gasté 3 bromas al principio, bueno,
El caso es que después de mí llega un señor mayor, argentino, y entonces le dice, chicos, dice, os voy a hablar de mí. Y el hombre con una vida se enamora de una modelo, la modelo dice, curiosamente se enamoró de mí, dice, se casan, tal, a su esposa la detectan un cáncer con 30 años, un cáncer de pecho, a los 39 se muere, él que era director de un banco cambia y se hacen brokers de estos que cambian acciones, venden acciones, venden inmuebles, y el socio de él, este hombre, Raúl, empezó a ver que vivía mejor que él. Y un día dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Que tú tienes mejor coche que yo? Dice, no, es que trafico. Esto empieza a hacer. Dice, Dios sabía que, o sea, yo sabía que eso estaba mal, y dice, pero me solté de la mano de Dios y le dije a mi socio, yo sabía que estaba mal. Dice, oye, me voy contigo, ¿puedo traficar yo? Y se hizo narcotraficante. Un hombre con la vida hecha y derecha, o sea, ya, un hombre, a lo mejor con 40 años empezó a narcotraficar o más. Y dice que él, bueno, que a España ha traído droga. Y el hombre contándolo así. Y dice, de pronto un día vi que era un asesino en serie. Me di cuenta de que era un asesino en serie. Y le dije a mi socio, oye, que seguimos con lo de las ventas de los pisos, con el dinero. Y dice, pero yo lo de la droga. Y entonces le delataron y le detuvieron en España la Guardia Civil y le metieron en la cárcel. Y dice, yo de un día para otro, que era una persona multimillonaria, pasé a estar en la cárcel. Dice, y un día, paseando en el patio, rodeado con 200 presos, Dios se encontró conmigo a solas, Jesucristo. Se encontró conmigo a solas y me dijo, Raúl, cógeme otra vez de la mano. Y esto se lo contó a los chavales allí. Luego se puso el hombre a cantar, fatal, por cierto. Pero el hombre, y yo dije, oye, este hombre, eso es. O sea, luego le felicité, digo, Raúl, felicidades. Dice, pero si hasta lo tuyo más entretenido. Digo, no, yo no sé si está lo mío más entretenido o menos. Digo, yo he hablado de otros, tú has hablado de ti. De ti. Y de tu relación con Dios. Y cómo Dios te sueltas de él y te abrazas a él. Digo, y eso a estos chavales, digo, estos chavales no se van a pasar en el tonto este que ha estado haciendo bromas aquí antes. Se van con un hombre que se soltó de la mano de Dios y que luego le coge. Digo, eso es. En este mundo necesitamos de eso. Una cosa, como que hay un 5% de los chicos, digamos, que hacen la confirmación, o jóvenes, y que después permanecen en la iglesia, siguen, digamos, en la iglesia. Esto es muy para interrogarnos todos. Bueno, pero es que los primeros que no van son sus padres. Ya, pero bueno. Es que no hay transmisión Ya. de la familia. ¿Hay tiempo?